Hace unas semanas hicimos un video sobre cómo Alemania había tomado Francia durante la Segunda Guerra Mundial, cuál fue la estrategia usada, los pasos a seguir y otras cosas. Pero lo más importante fue ver qué consecuencias trajo este ataque, cómo esta acción en contra del país galo cambió el rumbo de la guerra. Por lo tanto, hoy veremos qué hubiese pasado si esto no hubiese ocurrido. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Francia no hubiese sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial? Antes de comenzar, recordar que la idea de este video es solo entretener, pensar en cómo el mundo cambia cuando una acción en específico se lleva a cabo de forma diferente o simplemente no ocurre. Por lo tanto, no se tomen el video en serio. También sé que me puedo equivocar en ciertas cosas y posiblemente lo haré, y por eso les pido perdón de antemano. Si digo algo incorrecto, empecemos. No es secreto para nadie que el más grande enemigo, no solo de Hitler, sino de toda Alemania, fuera de los judíos, era la Unión Soviética. En Alemania, la idea del comunismo era vista como algo repulsivo, como un cáncer creado por el pueblo judío para llevar a todo el mundo a la miseria. Por esta razón fue que Hitler invade a la Unión Soviética, pero tuvo tres problemas muy grandes. El primero, el tiempo en que se llevó a cabo la invasión. El segundo, la resistencia soviética. Y la tercera, el no esperar el tiempo suficiente para recuperar sus fuerzas tras las batallas por Francia y Gran Bretaña. El ejército alemán sufrió mucho en su intento por tomar las islas británicas, tanto que prefirieron cesar sus ataques por las altas pérdidas que representaban a la fuerza aérea. Esta debilidad, más el solo usar poco más de 6 meses para recuperarse, le costaría la guerra a Alemania. Y es en ese momento, y es aquí, cuando cambiamos la historia. La verdad es que Hitler no tenía un gran interés ni en Francia ni en el Reino Unido como tal. Estos eran simplemente participantes que él creía podían distraer su deseo de tomar la Unión Soviética y recuperar la tierra prometida de Alemania. Por eso intenta sacarlos del conflicto con velocidad para así enfocarse en los comunistas, pero solo pudo acabar con uno de ellos, y el otro, un factor fundamental en la caída nazi. En más de una ocasión Hitler intentó llegar a un acuerdo con los británicos, en las que ambas naciones fuesen neutrales unas a las otras. Es más, hace no mucho hicimos un video sobre ese tema. Pero bueno, también se cree que muchos de sus asesores de guerra le sugirieron que antes de invadir Francia y el Reino Unido, sería bueno también ofrecer un trato en el que el conflicto entre ellos nunca ocurriese. Y la verdad es que no era algo tan descabellado. Para Hitler, la invasión y aniquilación de la Unión Soviética era su meta primordial, y aunque Francia y el Reino Unido eran aliados de estos, el líder alemán sabía que ninguno de los dos estaba muy cómodo con la idea de que el comunismo tuviera la chance de esparcirse por todo el mundo. Por eso les propone una tregua en la que no hubiese ningún conflicto armado entre ellos, para que así los panzers alemanes y la Luftwaffe pudieran concentrarse en derrotar a Stalin. Y sí, sé que muchos piensan o pensarán que esto es una locura, que sería cuestión de tiempo para que si Alemania tomase la Unión Soviética, quisiera hacer lo mismo con el resto del mundo. Pero la verdad, yo no veo la idea de una tregua entre estos tres protagonistas tan descabellada. Pero claramente esta idea no sería bien recibida a primera instancia. Por eso, al igual que en nuestra realidad, los Panzers acaban con la línea Maginot y acorralan a las fuerzas expedicionarias británicas en Dunkerque. Pero esta vez no los dejan escapar. Acaban con la vida de más de 300.000 soldados. Esta fue una demostración de poder, de que Alemania estaba dispuesta a lo que fuera y de que estaba preparada para todo. En esa realidad, Hitler les da una nueva oportunidad a Francia y al Reino Unido de que recapacitaran, de que entendieran que su lucha no era contra ellos. Y es aquí cuando Churchill se reúne con Charles de Gaulle y Franklin Roosevelt para decidir qué cartas jugar. Por cierto, perdonen si mi pronunciación no es la mejor. Churchill era un hombre muy inteligente, eso no lo puedo negar, pero también era traicionero. Él pensaba que el fin justificaba los medios y además siempre odió a la Unión Soviética y nunca ocultó dicho sentimiento. Por eso vio en esa tregua la oportunidad en la que la Unión Soviética y la Alemania nazi se destruyeran entre sí, para ellos luego acabar rápidamente con los restos del ganador. Le dice a Roosevelt
que Estados Unidos podría aún seguir en contra de Alemania, de esa forma producir el armamento y el reclutamiento necesario para un futuro encontronazo con Alemania. Le dice a de Gaulle que se mantenga tranquilo y deje que los alemanes patrullen sus fronteras, y él usaría el pretexto de seguir en guerra con Italia para seguir reclutando soldados y produciendo armamento necesario. Y de nuevo, sé que para muchos esto es una locura, pero Churchill era alguien que sabía jugar muy bien sus cartas y jugaba bastante sucio. De Gaulle sabía que Churchill estaba convencido y que se sentía protegido por tener la más grande fuerza naval del mundo. Además, también estaba consciente de que luego de la caída de la línea Maginot, solo era cuestión de tiempo para que Alemania tomase el resto del país. Y Roosevelt, desde que tomó la presidencia, siempre supo que tarde o temprano se derramaría sangre estadounidense en este conflicto. Pero su pueblo y el Congreso aún no estaban tan seguros de si entrar a la guerra o no. Por lo tanto, también vio este plan como una buena estrategia, así que cuando el tiempo otorgado por Hitler se acabó y los Panzers estaban a punto de volver a rodar, Francia e Inglaterra aceptaron a dialogar una paz con Alemania. Las condiciones eran simples, no habría conflicto armado entre ellos. Como Italia no cesaría su deseo de expandirse en el norte de África y Hitler aún les tenía esperanza, Inglaterra podría seguir invirtiendo en su ejército para proteger sus colonias en el continente negro y en otras partes del mundo, pero Francia solo podría mantener su fuerza actual, no más. Los papeles se firmarían y serían oficiales para finales de mayo de 1940. Hitler ahora podría concentrar todas sus fuerzas en acabar con su más grande enemigo, la Unión Soviética. Y la Operación Barbarroja, en vez de comenzar en julio del 41 con un ejército alemán ya habiendo luchado contra dos naciones y habiendo perdido muchos recursos en la batalla por Gran Bretaña, pues esta más bien inicia en junio de 1940, con sus fuerzas casi intactas y con una Unión Soviética mucho, pero mucho menos preparada. Ya sé que muchas y muchos de ustedes están pensando que esto es simplemente una ridiculez, que Hitler no era tan incompetente, y muchos otros incluso piensan que la Unión Soviética estaba más que capacitada para repeler a los alemanes e incluso derrotarlos por sí solos. Pero quiero recordarles de nuevo que Hitler siempre buscó una paz con Gran Bretaña, que Hitler cometió errores garrafales al desobedecer muchas veces a sus generales y a sus asociados, y que esto resultó en pérdidas gigantescas y que la producción militar de la Unión Soviética se triplicó luego de la toma de Alemania de Francia. Y aún así, al haber tenido más de un año de preparación, los alemanes lograron incluso llegar a las afueras de Moscú, y por alguna extraña razón, pues el Führer decidió no atacar, sin tampoco olvidar que Alemania tenía aún muchas tropas desplegadas en el norte de África y Francia, porque su lucha con el Reino Unido continuaba. Así que teniendo en cuenta todo esto, no es tan loca la idea, la posibilidad de que Alemania derrotase a la Unión Soviética. Los británicos y franceses habían traicionado a Rusia, pero técnicamente los Estados Unidos no. Así que en un acto de buena voluntad trasladaron armas y suministros desde Hawái hasta China, que fueron muy bien utilizadas, y de ahí los llevaron a la Unión Soviética. Este buen gesto no sería olvidado. Y no solo eso, sino que la presencia de buques estadounidenses cargados con armas y suministros fueron muy mal recibidos por Japón, y esto hizo que el ya diseñado ataque de Pearl Harbor fuera adelantado. La operación Barbarroja comienza y su avance es más estable. Los soviéticos, que para 1940 superaban a Alemania en número de tropas, pero eran muy inferiores en tanques y en fuerza aérea, ya que no tuvieron mucho tiempo para armarse, sufrían muchas pérdidas. Pero cuando el invierno llegó, el contraataque soviético emparejaría las pérdidas. Justo en diciembre de 1940, Japón ataca Pearl Harbor, cambiando la opinión del pueblo estadounidense e introduciendo al país en la guerra. Hitler apoya a sus aliados y también le declara la guerra a los Estados Unidos. Durante el invierno, Alemania sufre muchas pérdidas, pero no fue derrotada. Luego de que llega la primavera, la avanzada germana continúa y para mediados de 1941 cae Stalin, es ejecutado y la Unión Soviética derrotada.
Antes de que esto ocurra y viendo la derrota inminente, al no haber sido capaces de acabar con Alemania en el invierno, Stalin ordena destruir las minas y quemar los pozos de petróleo y gas. Los nazis fueron capaces de apoderarse de varias minas y pozos antes de que esto ocurriera, pero la gran mayoría fueron inhabilitados y tomarían años en repararse y abrirse. En esta realidad, la operación Barbarossa o Barbarroja dura poco más del doble de lo que duró en la realidad verdadera y cobra la vida de casi 2 millones de soldados alemanes y más de 12 millones de soviéticos. Hitler recibe 2 mensajes en su casa de campo en Austria, la primera informándolo de la captura de Moscú y de la victoria alemana, y la segunda de un desembarco militar británico en el pueblo costero francés de Calais. Hitler vio esto como un insignificante intento de hacer algo por parte de Churchill, que se había asustado, y aunque dicha insolencia debía ser castigada, no apresuró a sus tropas en la Unión Soviética a volver, sino que mandó a sus fuerzas de reserva a hacerle frente a los británicos. Pero Churchill había ordenado a su gran armada naval a que una mitad protegiera el estrecho paso entre Francia e Inglaterra, y a que la otra mitad acabara con los pocos barcos y submarinos alemanes en el Atlántico, para darle paso a una ya planeada fuerza de invasión estadounidense y canadiense que, aunque no era tan grande como la de Normandía en la realidad verdadera, pues también desembarca en Calais. Para mediados de 1941 la cosa estaría por ponerse bastante buena. Aún falta la segunda parte de este tema, pero por ahora dejaremos el video hasta aquí. Que Alemania no hubiese invadido a Francia ni atacado a Gran Bretaña acelera mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. No hay una avanzada estadounidense en el norte de África, no era necesaria, ni una soviética en Europa Oriental, ni muchas otras cosas. Pero ahora Francia, Inglaterra y Estados Unidos deberían concentrar sus esfuerzos en atacar a una débil, pero aún relevante, Alemania nazi. Sin olvidar aún que Estados Unidos debía también luchar en contra del Imperio japonés. Al ese conflicto adelantarse tanto, el proyecto Manhattan aún no habría desarrollado una bomba nuclear, por lo tanto, el combate tradicional sería el protagonista de esta historia. Pero por ahora, ¿tú qué opinas? Puedes decirme lo muy equivocado que dices que estoy en la parte de abajo en los comentarios. O si crees que esta historia tiene sentido, también puedes decírmelo y cómo crees que esta historia se llevará a cabo en los siguientes días. Si quieres apoyar el canal, puedes hacerlo donando en Patreon, haciendo clic en la descripción o en la P naranja que saldrá al final del video. Puedes hacer las donaciones desde $1 en adelante. Haciéndolo, hablarás directamente conmigo y me ayudarás para que el canal siga creciendo. Recordarles también que la semana que viene tendremos la 4ª parte de Roma en América por petición popular. Estén muy atentos a eso. Sin más que agregar, por favor compartan este video con la gente que crean que les gustaría y suscríbanse si aún no lo han hecho. Yo soy Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día.